Hola amigos de Mario Kart, vamos a ver en esta oportunidad cómo resolver un box de lo que es el menú. Tenemos nuestra página web, ingresamos al menú, pero dentro de la versión móvil vamos a ver algunos errores que hemos encontrado. Entonces aquí tenemos lo que es el diagrama de arquitectura, qué herramientas, qué aplicaciones vamos a utilizar. Vamos a utilizar WordPress, Elementor y dentro de Elementor la opción de Z-Index. Dentro de lo que es Elementor vamos a trabajar con secciones. Lo vamos a ubicar dentro del header para revisar el menú. Punto número 1, punto número 2. Vamos a levantar este box dentro de la opción de editar sección, slash avanzado y slash Z-Index. Punto número 3. Trabajaremos en modo adaptable en versión móvil. Recuerden que el problema de menú en este caso es la versión móvil, más no en la versión de desktop. Ahora, si entramos un poco al Z-Index, especifica ese orden, ¿no?, de la pila de elementos. Es decir, si tenemos como 3 a 5 capas, ya mediante el Z-Index nosotros vamos a poder, ¿no?, levantar la capa que sea superficial o siendo que esté metido dentro de las demás capas. Entonces amigos, estamos en WordPress. Vamos a ingresar a páginas. De todas las que tenemos, vamos a seleccionar la de contactos. Estamos a contactos. Entonces una vez que tengamos abierto la página de contactos en modo edición, vamos a ir en modo adaptable en la versión móvil. Ya recuerden que tenemos varios tipos de vistas: modo escritorio, modo tablet y modo móvil. Seleccionamos la versión móvil y ahí está. Si seleccionamos el menú, tenemos el problema de las capas, el Z-Index. De hecho, va a incomodar mucho al cliente. Si estamos de repente en principal, no va a poder trasladarse a otra página. Solamente va a poder ver la página principal. Entonces es un problema para el cliente y que tenemos que solucionarlo cuando antes. ¿Cómo corregimos este box? Vamos a ir a avanzado, vamos a abrir el Navigator y en Navigator seleccionamos la primera sección. Una vez que estamos en la primera sección, nos vamos a ir a avanzado. En avanzado nos vamos a ir a Z-Index. Aquí está. Entonces en Z-Index vamos a ir subiendo poco a poco con la finalidad de ver cuál sería la mejor capa adecuada para que nosotros podamos ver el menú con todas las opciones y podamos seleccionarlo. Entonces subimos el Z-Index, ahí está. Vemos que hay algunas capas que se están desvaneciendo, es decir, se quedan atrás. Si nosotros bajamos un poco, vemos que ya está todo corregido. De hecho, para que nosotros de repente evitemos algunos problemas con algunos cambios posteriores, ya lo podemos dejarlo en 10. ¿No? Ponemos 10, pueden actualizar y ahora vamos a poner vista previa, a ver cómo quedó. Entonces ahí está. Ya en la vista previa nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente: reducimos un poco nuestra ventana de Chrome y ahí está. En el momento que nos aparezca el icono para abrir el menú desplegable, ya lo podemos validar. Muy bien, listo. Gracias amigos de Mario Kart.